Un día antes de la boda de mi hermana, mi mamá dijo, es mejor que no vengas, arruinarías el ambiente. Me quedé en silencio. 2 meses después, ella encontró el vídeo de mi boda haciéndose viral en todo el mundo. La lista de invitados la hizo desmayar. Mi nombre es Sara Connelly. Tengo 34 años y hace 2 meses, el vídeo de mi boda alcanzó los 2 millones de vistas. Pero esta historia no comienza con mi boda. Comienza con una llamada de mi mamá. Esa clase de llamada donde puedes escucharla ensayando las palabras antes de decirlas. Dijo, es mejor que no vengas. Arruinarías el ambiente. Estaba hablando de la boda de mi hermana menor, Madison. Madison se casaba con un hombre llamado Ryan Winslow en un lugar llamado Whitehaven Resort, el tipo de lugar donde las servilletas tienen más hilos que mis sábanas. Y mi madre, Carol Connelly, decidió que yo no pertenecía allí. Permíteme llevarte de vuelta a un martes por la noche en marzo. La noche en que sonó mi teléfono y la voz de mi madre llegó como un pronóstico del tiempo que nadie había pedido. El macarrón con queso ya burbujeaba cuando sonó el teléfono. Tenía el guante de horno en una mano y una cuchara de madera en la otra. Y por un momento, consideré no contestar. Mi madre tenía el talento de llamar justo en el momento exacto en que algo necesitaba mi atención. Sara, necesito hablar contigo sobre la boda de Madison. Bajé el fuego y me apoyé en el mostrador. La cocina olía a queso cheddar fuerte y mantequilla dorada. Comida reconfortante para el cansancio de martes por la noche que se asienta en tus hombros. La boda de Madison es en Whitehaven Resort, dijo como si anunciara una cumbre diplomática. Muy exclusivo, lista de invitados limitada. ¿Entiendes? No dije nada. Había aprendido hace años que el silencio era la forma más rápida de lograr que mi madre dijera lo que realmente quería decir. Logan no encajaría allí de todos modos, añadió. Ya sabes cómo es él en los lugares elegantes. Logan, mi prometido, el hombre que construía muebles con sus manos y restauraba veleros que otros habían abandonado. El hombre que una vez condujo 3 horas en una tormenta de nieve para arreglar la barandilla del porche de un extraño porque la esposa del extraño había llamado a su taller llorando. Ese Logan. Mamá, me estás diciendo que no estoy invitada. Te estoy diciendo que es mejor que no vengas. Ahí estaba. Ni siquiera disfrazado. Ni siquiera con una disculpa. Raspé los bordes quemados del macarrón con queso y me quedé en la cocina tratando de recordar la última vez que mi madre me había pedido que estuviera en algún lugar en lugar de pedirme que me mantuviera alejada. No pude encontrar una. Ni una sola vez. Este era el patrón. Y yo había estado viviendo dentro de él tanto tiempo que lo había confundido con papel tapiz. Las fiestas de cumpleaños de Madison con servilletas a juego y fotógrafos profesionales. Las mías con un pastel comprado en la tienda y una tarjeta firmada con la letra apurada de mi madre. El anuncio de compromiso de Madison enmarcado en la repisa. El mío recibido con un silencio de 4 segundos. Y luego, bueno, espero que lo hayas pensado bien. Fotos navideñas en la pared donde me habían recortado tan prolijamente que uno pensaría que la familia solo tenía una hija. Esa noche, raspé el macarrón con queso quemado a la basura. Logan me encontró de pie en la cocina oscura a medianoche, y no dijo una palabra. Solo me entregó una taza de té y se sentó en el mostrador junto a mí. Lo de crecer siendo la segunda es que no siempre te das cuenta de qué está pasando. Se cuela de lado, como la humedad. Te despiertas un día y todo está húmedo y no puedes recordar cuándo empezó. La graduación de secundaria de Madison. Mi madre contrató a un fotógrafo profesional, con reflector y un segundo objetivo. Hay 47 fotos de ese día. Las conté una vez. Madison con su birrete. Madison con sus amigos. Madison y mamá. Mejilla con mejilla. Como un anuncio de orgullo maternal. Mi graduación universitaria. 4 años después, una escuela diferente. Un título en resolución de conflictos que me llevó 5 años porque trabajaba por las noches. Mi madre olvidó la fecha. Me envió un mensaje de texto al día siguiente. ¿Me la perdí? Sin disculpas, sin seguimiento,
solo un signo de interrogación que de alguna manera se sentía como un punto final. La fiesta de compromiso de Madison hace 2 años. Mi madre voló a Florida, reservó un hotel, coordinó un brunch para 30 invitados. Cuando la llamé al mes siguiente para decir que Logan me había propuesto matrimonio, la línea se quedó en silencio durante 4 segundos. Esos también los conté. Bueno, dijo, espero que lo hayas pensado bien. El olor a laca para el pelo era lo que más recordaba. En cada ocasión especial en nuestra casa, mi madre se paraba en el baño rociando el pelo de Madison para que pareciera de revista. Yo me sentaba al borde de la bañera observando. Nunca me dirigió la laca a mí. Ni una sola vez. Me tomó mucho tiempo entender que yo no era el problema. Mi cara lo era. Me parecía a mi padre. El hombre que se fue cuando yo tenía 9 años. El hombre al que mi madre nunca perdonó por irse. El hombre cuya mandíbula, cejas y terquedad silenciosa vivían en mi espejo cada mañana. Madison se parecía a mamá, dorada, fotogénica, fácil de exhibir. Yo me parecía al hombre que le había roto el corazón. Y cada vez que me veía, lo veía a él saliendo por la puerta. Una noche, busqué en el garaje y encontré una caja de cartón detrás de las decoraciones navideñas. Dentro, cada foto de mi infancia que solía colgar en la pared. Todas sacadas de sus marcos, apiladas boca abajo, con los bordes suaves por la humedad. Las fotos de Madison seguían en la repisa, sin polvo, con luz de fondo. Volví a poner la caja. Algunas pruebas no necesitan un tribunal. Solo necesitan que finalmente dejes de fingir que no las viste. El taller de Logan estaba al final de un camino de grava que serpenteaba junto al río, pasando por un grupo de abedules y un buzón que no coincidía con la casa desde hacía años. El edificio era viejo, una casa de botes convertida con un techo de hojalata que había pasado de rojo a oxidado y viceversa. Por dentro, olía a aceite de linaza y a serrín y al calor particular de la madera trabajada a mano. Cuando conduje hasta allí el día después de la llamada telefónica, Logan estaba lijando el casco de un velero de 1942 que había estado restaurando durante 8 meses. El barco era de roble y cedro, magullado por décadas de abandono, y él lo estaba restaurando de la misma manera que restauraba todo, lentamente con sus manos, una capa a la vez. Lo había llamado segundo aliento. Me senté en una caja volcada y le conté lo que dijo mi madre. No dejó de lijar, el ritmo de ello. Largas y uniformes pasadas eran el único sonido entre nosotros por un tiempo. Tu mamá no es la peor persona que conozco, dijo finalmente. Solo es la más asustada. Nunca lo había pensado así. ¿Asustada de qué? ¿De mí? ¿De lo que representaba? De una vida que no se parecía a la que ella había ensayado. Hablamos de nuestra boda. La habíamos estado planeando de manera informal, pequeña, aquí en el taller. Nada lujoso. Logan se había ofrecido a construir las mesas él mismo. Yo había estado recolectando semillas de flores silvestres del jardín de Eleanor Tillman, la vecina. No teníamos una hoja de cálculo de presupuesto ni un coordinador. Teníamos un río y buena luz y 100 personas que sabían nuestros nombres. Ella dijo que no encajarías en Whitehaven, le dije. Se limpió el aserrín del antebrazo con el dorso de la mano. Las puertas del taller estaban abiertas y el sol de la tarde entraba en ángulo bajo, volviendo todo ámbar. Sara, tampoco me invitaron a Acción de Gracias. Dejé de contar en el segundo año. Lo dijo de la forma en que decía la mayoría de las cosas. Sin amargura, sin actuación, solo un hecho, como leer el pronóstico del tiempo. Lo observé volver a lijar. El casco comenzaba a brillar donde había quitado el barniz viejo. Debajo de todo ese daño, la madera seguía siendo buena. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente paciente para encontrarla. Madison llamó 2 días después, y supe que venía. ¿Cómo sabes que va a llover cuando el aire se espesa? ¿Sí? Hola. Escuché a mamá hablar contigo. Su voz era miel vertida sobre algo afilado. Podía oír el tintineo del hielo en un vaso de su lado. Un cóctel a media tarde, que para Madison era prácticamente un rasgo de personalidad. Sí, habló. Solo quiero que sepas que no fue mi idea.
Una pausa calibrada. Le dije que debías venir. ¿Lo hiciste? Por supuesto. Pero ya sabes cómo es ella. Y honestamente otro tintineo de hielo, mamá tiene razón. La familia de Ryan es muy pulcra. Y Logan, sin ofender, probablemente aparecería con botas de trabajo. Logan poseía exactamente un par de zapatos de vestir. Los había comprado para la fiesta de Navidad de mi empresa hace 3 años y los había lustrado él mismo. Pero Madison no lo sabía porque Madison nunca había asistido a nada de lo que la habíamos invitado. Podríamos almorzar de chicas después, ofreció, su voz subiendo por los bordes. Solo nosotras. Yo invito. Ese era el movimiento característico de Madison. El premio de consolación disfrazado de generosidad. Un brunch que no pediste para reemplazar un evento del que te excluyeron. Lo había estado haciendo desde que éramos niñas. Romper mis crayones, luego ofrecerme uno de sus marcadores. Siempre del color equivocado. ¿Aprecio la llamada, Madison? Por supuesto. Simplemente no quería que pensaras que no. Una pausa, luego. Ok. ¿Te quiero? Colgué, y por primera vez en mi vida, no me sentí triste por mi hermana. Sentí algo más agudo. No ira, eso vendría después y se iría rápidamente, como las tormentas de verano. Esto era más tranquilo, más limpio, claridad. Había pasado 34 años traduciendo el comportamiento de mi familia a algo con lo que pudiera vivir. Mamá no lo dice así. Madison solo está estresada. Me aman. Solo lo muestran de manera diferente. Dominaba ese lenguaje. Podía conjugar cada excusa. Pero sentada allí en mi cocina, con el teléfono aún caliente en la mano, me di cuenta de que había terminado de traducir. Las palabras significaban exactamente lo que decían. Arruinarías el ambiente. Él aparecería con botas de trabajo. Yo invito. Algunas conversaciones terminan con un adiós. Esta terminó con un punto final que había sido demasiado educada para poner durante 3 décadas. El siguiente sábado por la mañana, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y un rollo de papel de estraza marrón. La radio de Logan tocaba jazz desde el taller, lo suficientemente cerca como para escuchar el bajo a través de la ventana abierta. Destapé un bolígrafo azul y comencé a escribir nombres. No una lista de invitados, una lista de gratitud. Eleanor Tillman, mi vecina que nos había traído sopa a la puerta cada vez que me enfermaba durante 7 años. No porque se lo pidiera, sino porque se daba cuenta. David y Emily Parker, mis colegas que me ayudaron a mudarme de apartamento a medianoche cuando una tubería reventó en mi antiguo edificio. Emily apareció con cinta de embalar y la carreta de su hija, y David cargó mi estantería por 3 tramos de escaleras sin quejarse una vez. El entrenador Miller, mi entrenador de softball de la escuela secundaria, que condujo 4 horas una vez para verme recibir un premio de certificación de mediación al que nadie de mi familia asistió. Se sentó en la última fila y aplaudió como si hubiera ganado un campeonato. La señora Peterson, mi profesora de inglés de 10º grado, quien escribió, «Tienes una voz. Úsala en mi ensayo final». La encontré en redes sociales hace 6 años, y desde entonces hemos intercambiado tarjetas de cumpleaños. Logan añadió sus nombres. Estaba Joe, un carpintero naval retirado que le había enseñado uniones de cola de Milano cuando tenía 19 años. Estaba la familia Smith cuyo barco de pesca Logan había reparado a precio de costo después de que una tormenta casi hundiera su sustento. Estaba Susan, su primera clienta, que todavía venía cada primavera con mermelada casera. Para el mediodía, teníamos 120 nombres. Cada uno de ellos podría contar una historia de por qué estaban en ese papel. No había invitaciones por obligación, ni contactos de negocios, ni personas que conocimos una vez en un evento. Solo manos que sostuvieron las nuestras cuando las cosas se pusieron difíciles. Logan miró la lista y dijo, 120 personas. Cada una de ellas apareció cuando importaba. Tomé el bolígrafo de nuevo. Al final del papel de estraza, escribí un nombre más, el de mi madre, y lo encerré en un círculo. Logan lo vio. No dijo nada. Solo me rellenó el café y regresó al taller.
Algunas invitaciones se ofrecen con ambas manos abiertas. Las extiendes sabiendo perfectamente que podrían ser devueltas. La boda de Madison fue un sábado de abril. Lo sé porque Instagram me lo dijo y porque mi madre había publicado una cuenta regresiva que comenzó 45 días antes. Pasé la mañana en mi jardín volteando la tierra en los bancales elevados que Logan había construido con madera de muelle recuperada. La tierra estaba fresca y húmeda por la lluvia de la noche, y había algo deliberadamente arraigador en hundir mis manos en la tierra mientras mi hermana pronunciaba sus votos a un hombre que había conocido 2 veces. Por la tarde, las fotos comenzaron a inundar mi feed. Whitehaven Resort cubierto de organza blanca. 300 invitados sentados en filas de sillas doradas, una escultura de hielo, un cuarteto de cuerdas en vivo, Madison con un vestido que probablemente costaba más que mi coche. Sonriendo. Una sonrisa que sabía que era ensayada porque la había visto practicarla en el espejo del baño desde que tenía 12 años. Desplacé las fotos como uno conduce junto a una casa en la que solía vivir. Curiosa pero no nostálgica. Reconocí quizás a 40 personas en la multitud. El resto eran extraños. Los socios de Ryan, el círculo social de mi madre, personas cuyos nombres aparecían en tarjetas de mesa pero no en el teléfono de nadie un martes a las 2 de la madrugada cuando las cosas se desmoronaban. Esa noche, mi tía Barbara llamó. Barbara era la hermana menor de mi madre y el único miembro de la familia que todavía me trataba como si yo existiera a propósito. Ojalá estuvieras aquí, cariño, dijo. Su voz era baja, como si hubiera entrado en un pasillo para hacer la llamada. Tu madre está actuando. Podía escuchar la recepción detrás de ella. Risas, tintineos, el golpe amortiguado de un DJ tocando algo con demasiado bajo. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, tía Barbara. ¿De verdad? Bien, porque estoy comiendo camarones que cuestan $14 cada uno y no puedo saborear nada. Esta fiesta no tiene alma. Le di las gracias. Lo decía en serio. Luego colgué el teléfono y volví al jardín. La tierra estaba caliente ahora, y los plantones de tomate que había plantado esa mañana ya estaban más erguidos. Esa noche, Madison publicó un vídeo de su primer baile. 500 corazones, 20 comentarios de personas de las que nunca había oído hablar, y un comentario de mamá, mi chica perfecta. Cerré la aplicación. En 6 semanas, sería mi turno. Y no iba a actuar para nadie. Hice la invitación de mi madre a mano. Papel de estraza como la lista de invitados. Escribí su nombre con tinta azul, doblé una ramita de lavanda seca dentro y la sellé con cera de una vela que me había regalado Eleanor. Era el tipo de invitación que no pedía nada excepto su presencia. Logan me vio mientras escribía la dirección en el sobre. ¿Estás segura?, dijo. Ella es mi madre. Lo sé. Por eso pregunto. La envié un lunes. Para el jueves, ya había dejado de esperar una respuesta. No porque me hubiera rendido, sino porque había estado gestionando los silencios de mi madre durante tanto tiempo que había aprendido a respirar a través de ellos. Llamó el viernes. Estaba lavando los platos. Me sequé las manos en los vaqueros y contesté. Un taller de botes. Lo dijo como se diría una escena del crimen. Plana, horrorizada. ¿Quieres que me siente en un muelle a verte casarte con ese carpintero? Es un artesano restaurador, mamá. Y sí, habrá una silla con tu nombre. Sara, sé realista. Esto no es una boda. Esto es. Es nuestra. Hizo una pausa. Pude oírla recalibrar, como siempre hacía cuando alguien no seguía el guión que había escrito en su cabeza. Lo pensaré, dijo. En el vocabulario de mi madre, lo pensaré nunca había precedido a un sí. Era un no educado, del tipo que más tarde podía señalar y decir, lo consideré. 3 días después, la invitación regresó por correo. El sobre estaba sin abrir. En el frente, con la letra firme y practicada de mi madre, devolver al remitente. Sin nota, sin explicación, solo esas 3 palabras con la misma tinta azul que yo había usado para su nombre, como si hubiera elegido el color a propósito. Me quedé en el buzón durante mucho tiempo.
La ramita de lavanda se había deslizado por un desgarro en la esquina, seca y frágil, aferrándose a la solapa. Presioné la lavanda entre las páginas del libro de cocina de mi abuela, el que Carol tiró después de que mi abuela falleciera, y yo rescaté de la acera antes de que llegara el camión de la basura. La encuadernación estaba agrietada, y las páginas olían a vainilla y harina, y contenía recetas para todo tipo de amor en el que mi abuela creía. Algunas cosas las guardas, no porque sean tuyas, sino porque alguien debe recordar que existieron. La transformación comenzó un sábado de mayo, 5 semanas antes de la boda. Logan envió un mensaje de texto a su red. Sin chat grupal, sin correo masivo, solo mensajes individuales que decían, estamos preparando el taller. Traigan lo que tengan. Llegaron con todo. David Parker fue el primero en llegar con la caja de una camioneta llena de tablas de muelle recuperadas y una sierra circular. Pasó la tarde construyendo una pista de baile en la losa de hormigón donde Logan solía almacenar madera entera. Al atardecer, estaba nivelada y lisa y olía a cedro recién cortado. Eleanor llegó con sus cortinas de encaje vintage de 1978, las mismas que había usado en su propia boda, dobladas en papel de seda durante todos estos años. Las colgó en las puertas abiertas del taller para que atraparan la brisa del río. El encaje estaba amarillento y delicado, y convertía la luz de la tarde en algo que pertenecía a una pintura. Emily Parker colocó luces de hadas a lo largo de las vigas usando una escalera que había pedido prestada a la escuela de su hija. Su hija de 12 años, Lily, ayudó a enhebrar frascos de Mason con flores silvestres, lavanda y paniculata, y margaritas blancas del jardín de Eleanor. El amigo de Logan del puerto deportivo, un hombre llamado Tom, que hablaba principalmente con asentimientos, soldó un arco personalizado con barandilla de hierro recuperada y lo colocó en la proa del velero restaurado. Era áspero e imperfecto y absolutamente hermoso. Al final del primer fin de semana, el taller parecía un lugar que había estado esperando esto. Las luces de cadena se reflejaban en la superficie del río al anochecer. El techo de hojalata, que normalmente sonaba como un tambor bajo la lluvia, ahora enmarcaba el cielo como un techo de catedral. Costo total, $3,800. La comida sería potluck. La música vendría de un altavoz reproduciendo la lista de reproducción de Logan. El pastel, un bizcocho de limón de una receta que pertenecía a la madre de Logan, Ellen, lo hornearía la propia Ellen. Eleanor se echó hacia atrás y miró lo que habíamos construido. Se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y dijo, parece un lugar donde suceden cosas reales. Tenía razón. Y las cosas reales no necesitan una lista de 300 invitados para demostrar que importan. Mi madre nunca pudo dejar las cosas como estaban. 2 semanas después de que regresara su invitación, mi tía Bárbara llamó con el tipo de voz que usas cuando intentas no sonar alarmada. Cariño, necesito decirte algo. Tu madre ha estado llamando a gente. ¿Qué gente? Familia extendida. Le dijo al tío John, estás sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Le dijo a mi prima Nicole que la boda en el taller es, en sus palabras, un grito de ayuda. La lavadora estaba funcionando detrás de mí, golpeando su ritmo constante. La normalidad doméstica tiene un sonido, y es el sonido de un ciclo de centrifugado mientras tu madre desmantela tu reputación una llamada telefónica a la vez. También llamó a la madre de Logan, añadió Bárbara. Ahora, eso sí me detuvo. Le dijo a Ellen que Logan no era, como lo dijo ella, lo suficientemente estable como para mantener a una esposa. Algo sobre el fracaso de su negocio. El negocio de Logan nunca había fracasado. Una vez estuvo cerca hace 3 años cuando un proveedor quebró y perdió 2 meses de materiales. Había trabajado turnos dobles, aceptado trabajos de reparación que no le gustaban y se había reconstruido. El taller seguía en pie. Él también. Esa noche, el tío John llamó. John era el hermano menor de mi madre, un hombre tranquilo y práctico que arreglaba hornos para ganarse la vida y tenía un detector que funcionaba a nivel profesional. Tu mamá llamó, dijo, omitiendo las formalidades. Dice que no estás bien. ¿Es cierto? Estoy bien, tío John. Me voy a casar en un taller junto al río con 120 personas que realmente me conocen. Una larga pausa, luego. Tu madre siempre ha sido creativa con la verdad. No dijo más,
pero lo escuché. El clic de un hombre moviendo su lealtad de una columna a otra. Esa noche, Logan llegó a casa más tranquilo de lo habitual. Colgó su chaqueta en el gancho junto a la puerta, se lavó las manos en el fregadero de la cocina y se quedó allí con el agua corriendo más tiempo de lo necesario. Tu madre llamó a la mía, dijo. Lo sé. Lo que sea que dijo, no quiero repetirlo. Cerró el grifo. Está tratando de deshacer las cosas antes de que sucedan. No pregunté qué cosas. Ya lo sabía. Mi madre no estaba tratando de detener una boda. Estaba tratando de evitar que yo construyera una vida que demostrara que la suya estaba construida sobre arena. Ellen Gallagher condujo 3 horas desde el norte un miércoles por la mañana sin avisar. Apareció en nuestra entrada en un sedán polvoriento con una nevera en el asiento trasero y una expresión en la cara que decía que ya había tomado una decisión. Quería ver el taller, dijo, abrazándome en la puerta. Mi hijo habla de él como si fuera una iglesia. Ellen tenía 63 años, de hombros anchos y práctica de una manera que te hacía confiar en ella en 5 minutos. Su esposo había muerto cuando Logan tenía 16 años, y ella había criado a 3 niños sola con un salario de bibliotecaria y un jardín que nunca fallaba. Tenía callos en las palmas de las manos y opiniones que no se molestaba en suavizar. La llevé al taller. Se paró en las puertas abiertas, mirando el río, las luces de cadena, la pista de baile que David había construido, el velero con su barniz fresco brillando a la luz de la tarde. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego caminó hasta la primera fila de sillas, encontró la que tenía el nombre de Eleanor, y asintió. Esta es la boda más honesta que he visto. Nos sentamos en el muelle con té helado, y le conté todo. La llamada telefónica, la invitación de vuelta, las llamadas a la familia. Tu madre me llamó, dijo Ellen. Me dijo que Logan no estaba listo. Se me cayó el estómago. Lo siento. No lo estés. Le dije que mi hijo ha estado construyendo cosas desde que tenía 12 años. Me construyó una pajarera cuando tenía 13 que todavía no se ha caído. Te construirá una buena vida. Tomó un sorbo de té, y le dije que si tenía preocupaciones sobre mi hijo, era bienvenida a venir a ver su trabajo en persona. Colgó. Antes de irse a la mañana siguiente, Ellen ya había comenzado una tanda de prueba de su bizcocho de limón en mi cocina. Toda la casa olía a ralladura de limón y mantequilla, y había escrito notas en el margen del libro de cocina de mi abuela. Ajustes para la altitud, un truco con mantequilla fría, un pequeño dibujo de un corazón junto a la lista de ingredientes. En el camino a casa, me envió un mensaje de texto: guárdame un asiento junto a esa señora de las cortinas de encaje vintage. Parece ser de mi tipo de gente. Nina Reeves apareció en el taller por accidente. Tenía 27 años, reportera de un periódico regional, y estaba escribiendo una serie llamada Pequeñas empresas que sobrevivieron, perfiles de tiendas y talleres locales que habían capeado la última década sin cerrar. El astillero de Logan estaba en su lista porque había sido mencionado 2 años antes en una breve nota cuando el ayuntamiento votó para preservar el paseo marítimo. Llegó un jueves con una bolsa de cámara y una libreta, esperando fotografiar cascos de veleros y hablar de cadenas de suministro. En cambio, encontró luces de cadena en las vigas y frascos de Mason con flores silvestres en cada superficie plana. ¿Se van a casar aquí?, preguntó, mirando las cortinas de encaje atrapando la luz. El mes que viene, dije. Estaba clasificando tarjetas de nombre en la mesa larga cerca de la puerta. Los ojos de Nina se dirigieron al velero, luego a la pista de baile, luego al tendedero que había colgado entre 2 robles fuera de las puertas del garaje. Les pediríamos a los invitados que escribieran notas y las colgaran allí durante la recepción. ¿Puedo preguntar sobre la boda para el artículo? Esto es. Miró a su alrededor de nuevo. Esto es una historia mejor que la restauración de barcos. Le conté la versión corta. Nos casamos aquí porque aquí fue donde construimos nuestra vida. 120 personas. Cada una de ellas seleccionada a mano por la memoria. Cena potluck, pastel casero. Preguntó si podía llevar una cámara de vídeo el día de la boda. Configuración ligera, sin interrupciones, solo unos minutos de la ceremonia y el lugar. Dije que sí, no porque quisiera publicidad, sino porque Nina miró el taller de la misma manera que Eleanor,
como si viera algo que había olvidado que existía. Esta va a ser una buena historia, dijo, guardando su cámara. Pensé que se refería al perfil de negocio. Ella ya había superado eso, pero yo aún no lo sabía, y probablemente era lo mejor. Si hubiera sabido lo que su cámara pondría en marcha, podría haber dicho que no, o podría no haberlo hecho. Es difícil decirlo. Algunas cosas están destinadas a ser vistas por más de 120 personas. El flash de la cámara de Nina rebotó en el casco de Segundo Aliento y llenó el taller de una cálida luz dorada por un solo segundo. Luego se fue, y la tarde continuó. Las grietas en la boda perfecta de Madison llegaron a través de mi tía Barbara, quien tenía un don para dar malas noticias como un médico da un diagnóstico, con calma y con suficientes detalles para que prestes atención. Madison y Ryan tuvieron una pelea, dijo Barbara, públicamente, en la recepción. Estaba sentada en el muelle del taller, con los pies colgando sobre el agua. Comenzaba a llover. Suave, del tipo que golpea el techo de hojalata con un ritmo al que casi se podría ajustar un reloj. La madre de Ryan acorraló a Carol en la mesa de postres, continuó Barbara. Dijo, y estoy parafraseando porque sus palabras exactas fueron peores, no conozco a la mitad de la gente aquí. ¿Quiénes son estas personas? Resultó que la mitad de los 300 invitados de Madison eran adiciones de Carol, su club de lectura, sus amigos de la iglesia, la familia de su peluquera. Personas que Madison nunca había conocido. Personas que estaban allí porque Carol quería una audiencia para la producción que había estado planeando durante 2 años. Madison se descontroló. Llevó a Carol a la suite nupcial y le gritó, «Invitaste a todo tu club de lectura. Se suponía que este era mi día». ¿Y Carol? Carol dijo, «Pagué la mitad de esto. Puedo invitar a quien quiera». Cerré los ojos. La lluvia era constante ahora, tamborileando en el techo de hojalata sobre mí. Y por un momento, sonó como aplausos por algo de lo que nadie estaba orgulloso. Fue como ver a 2 espejos reflejar la vanidad del otro, dijo Barbara. Ninguna de las dos podía ver más allá de su propio reflejo el tiempo suficiente para darse cuenta de que la otra estaba haciendo exactamente lo mismo. No sentí triunfo. Eso fue lo extraño. Pensé que podría sentir una pequeña chispa de satisfacción culpable. Pero sentada allí con la lluvia en el río y la voz de Barbara en mi oído, todo lo que sentí fue tristeza. Tristeza por Madison, que había cambiado la autenticidad por el espectáculo y se sorprendió cuando el espectáculo se rompió. Tristeza por Carol, que no pudo dejar de actuar el tiempo suficiente para darse cuenta de que a la audiencia no le importaba. Tu madre y tu hermana se parecen más de lo que cualquiera de ellas admitirá jamás, dijo Barbara. No estuve en desacuerdo, pero tampoco me apetecía celebrar las grietas de otra persona. Tenía mi propia casa que construir y se mantendría porque la gente que estaba dentro era real. Sabes, aquí en esta historia, sigo pensando en todos esos nombres en mi lista de invitados, 120 personas, y cada una de ellas podría contarte una historia de por qué estaban allí. Si sigues escuchando, quiero preguntar, ¿alguna vez has hecho una lista de invitados no por obligación, sino por gratitud? Deja un comentario. Y si esta historia te llega, el botón de suscribirse está ahí. Hay una tradición con la que la mayoría de las madres sueñan. Llevar a su hija a buscar un vestido de novia. Champán y espejos y lágrimas. Y el momento en que el vestido adecuado lo silencia todo. No llamé a Carol. Llamé a Eleanor. Fuimos a una pequeña tienda vintage en el centro. El tipo de lugar donde los vestidos cuelgan en perchas de madera y el aire huele a alcanfor y vainilla vieja. Eleanor llevaba sus gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello y un pañuelo en el bolsillo de su cardigan, lo que me decía que ya había decidido que iba a llorar. Me probé 3 vestidos. El primero era demasiado, con abalorios y tul que se sentía como llevar la ambición de otra persona. El segundo era demasiado simple, un camisón que no tenía forma. El tercero era de color marfil, hasta la pantorrilla, con encaje en las muñecas y un escote que se asentaba justo debajo de la clavícula. Parecía algo que mi abuela podría haber usado en una fotografía de una época en que las bodas eran más pequeñas y el pastel lo horneaba alguien que te amaba. Oh, dijo Eleanor con una sola sílaba, con la mano presionada firmemente contra el pecho. Se levantó de su silla y se acercó.
Sus manos temblaban ligeramente mientras abotonaba la espalda. Pequeños botones de perlas que requerían paciencia. Los abotonó uno a la vez, como haces cuando sabes que el momento importa y no quieres apresurarte. Abotoné el vestido de mi hija hace 30 años, dijo en voz baja. Nunca pensé que volvería a hacer esto. La hija de Eleanor vivía en el extranjero. No se habían hablado en años por razones que Eleanor guardaba tan cuidadosamente dobladas como las cortinas de encaje que había salvado de su propia boda. No pregunté. Algunos silencios le corresponden a otra persona romperlos. Me miré en el espejo. Sin maquillador profesional, sin fotógrafo, sin madre detrás de mí, ajustando el velo y susurrando lo hermosa que estaba. Solo yo, Eleanor, un espejo de 100 años con una astilla en la esquina. Y un vestido que me quedaba como si hubiera estado esperando en esa tienda exactamente para este momento. Las lágrimas llegaron entonces, no por el vestido, no por la boda, sino por mi abuela, que había muerto hacía 8 años y que se habría sentado en esa silla de la tienda y habría llorado sin pedir disculpas. Habría dicho, esa es mi niña. Y lo habría dicho en serio. Eleanor me ajustó el encaje de la muñeca y dijo, pareces alguien que descubrió lo que importa. Carol vino a mi casa un miércoles por la tarde, 3 semanas antes de la boda. No llamó primero. No envió un mensaje de texto. Simplemente apareció en el porche como aparecía en todo. Sin invitación y completamente preparada. Llevaba un álbum de fotos, encuadernado en cuero, con detalles dorados, del tipo que compras cuando quieres que el contenedor sea más impresionante que el contenido. He estado pensando, dijo, de pie en mi puerta con el álbum presionado contra su pecho como un escudo. Quizás no sea demasiado tarde para hacer esto correctamente. ¿Hacer qué correctamente? La boda, un lugar real, una lista de invitados real. Entró sin que se lo pidiera. Puedo ayudar a planificar. Puso el álbum sobre la mesa de la cocina y lo abrió en una página de la boda de Madison. Fotos profesionales, filtradas y brillantes, cada rostro con una iluminación perfecta. Así es como debe verse una boda, dijo. Conozco gente. Puedo conseguir Whitehaven para una noche de entresemana con descuento. Me apoyé en el mostrador y la dejé hablar. Era su modo preferido. Monólogo disfrazado de conversación. Continuó hablando de catering y esquemas de color y recuentos de invitados. Y me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. No ofrecía ayuda. Ofrecía control. El mismo control que había ejercido sobre la boda de Madison y que ahora extendía a la mía como una franquicia. Mamá, le dije, esta boda está planeada. Cada silla tiene un nombre. Pero ninguna de esas personas es familia, Sara. La miré. Estaba de pie en la cocina que Logan y yo habíamos pintado juntos, debajo del estante que él había construido para el libro de cocina de mi abuela, junto a la ventana donde podía ver el jardín de Eleanor en plena floración. Todos son familia, dije. Solo que no tuya. Su rostro cambió. No de ira. Algo más raro. Algo que parecía miedo. El tipo que llega cuando te das cuenta de que has sido excluida de algo que asumías que siempre sería tuyo. Se fue sin terminar su café. El álbum de fotos se quedó en la mesa. Lo abrí esa noche. Cada página era de Madison. Madison y Ryan. Madison y mamá. La familia extendida. El complejo. La escultura de hielo. 300 rostros. Pero había huecos. Páginas donde se habían quitado fotos. Ranuras con esas pequeñas esquinas triangulares blancas que no contenían nada. Cada foto mía quitada sistemáticamente, por completo. Cerré el álbum y lo puse en el garaje junto a la caja, junto a todo lo demás que había borrado. 2 semanas antes de la boda, caminé por el taller sola al atardecer. Las luces de cadena estaban encendidas, alimentadas por un cable de extensión que Logan había pasado desde el panel principal. Proyectaban círculos cálidos en las vigas del techo y se reflejaban en el río exterior como monedas esparcidas. Las flores silvestres en sus frascos de Mason se habían refrescado esa mañana. La hija de Emily, Lily, se lo tomaba personalmente, apareciendo cada 2 días con nuevos recortes del jardín de Eleanor.
La pista de baile estaba sellada y lisa. El tendedero para las notas de los invitados colgaba entre los dos robles fuera de las puertas del garaje, con pinzas de madera esperando en fila. El velero Segundo Aliento estaba en el extremo más alejado del taller, recién barnizado y reluciente, y Logan había construido una pequeña plataforma en su proa donde diríamos nuestros votos. Caminé entre las filas de sillas, leyendo las tarjetas de nombre. Todas escritas a mano con la misma tinta azul que había usado en la lista de invitados. Eleanor Tillman, primera fila, lado izquierdo, junto a Ellen Gallagher. Dos mujeres que no me debían nada, que decidieron presentarse de todos modos. Dos mujeres que ejercieron la maternidad de manera diferente a la que me había sido dada y lo hicieron mejor por ello. Tío John, tercera fila. Había confirmado su asistencia con una llamada telefónica. Estaré allí. Dime dónde aparcar. El entrenador Miller, cuarta fila, conduciendo 4 horas de nuevo porque eso era lo que hacía el entrenador Miller. Y luego la silla vacía, primera fila, lado derecho. La tarjeta de nombre simplemente decía, mamá. Me quedé allí mirándola fijamente. Una parte de mí quería quitarla, doblar la silla, reciclar la tarjeta, reclamar el espacio para alguien que realmente lo usaría. Una parte de mí sabía que no era por eso que estaba allí. Logan me encontró de pie sobre ella. Había entrado por la puerta lateral, con el aserrín aún en los hombros. Déjala, dijo. No para ella, para ti. Para que sepas que no cerraste la puerta. Dejé la silla y en la tarjeta de nombre debajo de mamá, no escribí un apellido. No escribí una súplica. Simplemente la dejé tal como estaba. Lo más simple y honesto que podía ofrecer. Afuera, las luciérnagas comenzaban a parpadear cerca de la línea de agua. El río estaba oscuro y suave. Las luces de cadena zumbaban, y en algún lugar en esa quietud, el taller dejó de ser un lugar y comenzó a ser una promesa. La cena de ensayo fue un potluck. No había salón de baile, ni asientos asignados, ni menú impreso con 3 platos y maridaje de vinos. Había pan de maíz de Eleanor, denso y dorado, aún caliente en una sartén de hierro fundido. Había la tanda de prueba de bizcocho de limón de Ellen, que ella insistía en que no era la definitiva, pero que todos comieron 2 rebanadas de todos modos. Había una bandeja de tamales de la suegra de Emily y una olla de cocción lenta de cerdo desmenuzado de Tom, quien lo trajo sin explicación y se fue antes de que alguien pudiera pedir la receta. Comimos afuera en el muelle. Sin micrófono, sin escenario. Cuando la gente quería hablar, simplemente se levantaban de donde estuvieran sentados y decían lo que venían a decir. David Parker habló primero. Sara una vez me dio una disputa entre 2 compañeros de trabajo que no se habían hablado en 6 meses. Cuando terminó, estaban compartiendo el almuerzo. Esa es ella. Arregla las cosas. El entrenador Miller levantó su vaso de té dulce. Entrené a Sara cuando tenía 14 años. No era la más rápida. No era la más fuerte, pero era la chica que llevaba el equipo para los niños que no podían. Cada práctica. Susan, la primera clienta de Logan, se levantó con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Logan reparó el velero de mi esposo el año en que mi esposo falleció. No me cobró. Volvió 3 veces para asegurarse de que estuviera bien. Ese es el hombre con el que se va a casar tu hija. Miró la silla vacía y luego apartó la vista. El brindis de Logan fue el último. Se paró donde el muelle se encuentra con el césped. El río detrás de él, una mano en el bolsillo. Sara es la primera persona que miró mi taller y no vio un desorden. Dijo, ella vio un hogar. El pan de maíz se había acabado. Las velas de citronela se estaban consumiendo. El río emitía su suave sonido contra los pilotes, y en algún lugar río arriba, una rana toro hacía todo lo posible por competir con la conversación. No di un discurso. Le apreté la mano a Logan debajo de la mesa y le susurré un gracias a la sala. Fue suficiente. A veces lo mejor que puedes decir es nada porque la gente que importa ya lo sabe. Esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Madison. Me enteré de tu boda en el taller. ¿Linda? Lo leí 2 veces.
El punto al final decía más que las palabras. La mañana de mi boda, me desperté antes del amanecer. La casa estaba tranquila. Logan ya se había ido. Había enviado un mensaje de texto a las 5 de la madrugada desde el taller. Últimas cosas. Tenía la costumbre de necesitar tocar cada superficie antes de un evento. Como un piloto caminando alrededor de la aeronave antes del despegue. Se lo permití. Hice café y me paré en la ventana de la cocina. El cielo pasaba de negro a gris a un azul pálido. El tipo de mañana que no hace promesas. La luz de junio en esta parte del país tiene una cualidad. Suave pero honesta. No esconde nada. Eleanor llegó a las 7 llevando un ramo que había preparado en su jardín al amanecer. Lavanda, paniculata, margaritas blancas y un tallo de romero porque, dijo, es para el recuerdo. Tu abuela querría estar aquí. Me ayudó a ponerme el vestido, los botones de perlas en la espalda, uno a la vez. Sus manos estaban firmes esta vez. Había practicado con el maniquí en la tienda vintage, admitió después. Quería hacerlo bien. ¿Sabes?, dijo, abrochando el último botón. Abotoné el vestido de mi propia hija hace 30 años. Vestido diferente, siglo diferente. Una pausa. Ella se veía hermosa. Tú te ves real. No la corregí. Real era mejor. Me miré en el espejo. Sin maquillaje profesional, solo rímel, bálsamo labial y el rubor que se obtiene de una taza de café fuerte y una mañana que importa. El vestido me quedaba bien. El encaje de mis muñecas atrapaba la luz de la ventana. Me veía como yo misma, que era la única persona a la que siempre había querido parecerme en este día. Carol no llamó, no envió mensajes de texto. El teléfono estaba en el mostrador del baño, silencioso y seguro. Había dejado espacio para ello. Una pausa en la mañana donde la voz de una madre debería haber estado, diciéndome lo hermosa que estaba, preguntándome si estaba nerviosa, arreglándome el pelo como lo hacen las madres. Esa pausa llegó y se fue, y la dejé. Eleanor me entregó el ramo, lavanda y romero y las margaritas blancas más pequeñas que jamás había visto. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Y lo dije en serio de una manera en que no había dicho nada en años. No lista como preparada. Lista como que había terminado de esperar. Había terminado de ensayar la versión de otra persona de este día. Lista para entrar en el mío. El taller estaba lleno. 120 personas llenaron las filas de sillas que Logan y David habían dispuesto en una suave curva frente al velero. Las puertas del garaje estaban abiertas al río, y entraba una brisa que traía el olor a agua y madera cálida y flores silvestres. Las cortinas de encaje de Eleanor se movían como un aliento. No hubo paseo por el pasillo con un padre. Nadie me entregó porque yo no era algo para ser entregado. Entré sola por la puerta lateral, como había estado entrando al taller de Logan durante 3 años, como si perteneciera allí. Logan estaba de pie en la proa de segundo aliento. Se había puesto una camisa blanca abotonada y el único par de zapatos de vestir que poseía, lustrados de nuevo esa mañana. Tenía las manos entrelazadas al frente, y cuando me vio, no lloró. Simplemente asintió una vez. Como se hace cuando algo que construiste finalmente soporta el peso. Nuestros votos fueron cortos. Los había escrito en una tarjeta, pero no la necesité. Nunca me pediste que fuera otra persona, le dije. Nunca me editaste. Nunca me recortaste. Simplemente me entregaste una taza de té y te sentaste a mi lado en la oscuridad. Logan se aclaró la garganta. Sara, me enseñaste que una casa sin gente es solo madera, y un barco sin nombre es solo un agujero. Escuché a Eleanor llorar antes de verla. Un sonido tranquilo y digno desde la primera fila. Ellen tenía la mano en el brazo de Eleanor, y Ellen también estaba llorando, algo que nunca había visto antes, y que Logan más tarde dijo que fue un evento histórico. El tío John aplaudió primero. Estaba 3 filas atrás y aplaudió como hacía todo, con firmeza, como si lo dijera en serio. Como si el sonido mismo fuera una decisión. La ceremonia duró 22 minutos. Sin escultura de hielo,
sin orquesta, sin 300 extraños cuyos nombres no podía recordar. Solo 120 personas que nos conocían y una silla vacía en la primera fila que decía más que cualquier discurso. Nina Reeves estaba filmando desde el lado izquierdo del taller, su cámara apoyada en un trípode cerca del banco de herramientas. Tranquila, discreta. Había olvidado que estaba allí. No lo olvidaría por mucho tiempo. La recepción se desbordó del taller y llegó al muelle como algo que no podía contenerse. Platos de potluck cubrían todas las mesas. El pan de maíz de Eleanor de nuevo. Había hecho una doble ración. La ensalada caprese de Emily. El cerdo desmenuzado de Tom. Una olla de cocción lenta de chili de alguien que no pude identificar hasta que el entrenador Miller levantó la mano avergonzado. La receta de mi exesposa, dijo. Es lo único bueno que saqué del divorcio. La lista de reproducción de Logan salía de un altavoz apoyado contra la pared del taller, guitarra acústica, soul vintage, el tipo de música que llena el espacio sin opacar la conversación. La gente bailaba en el suelo de cedro de David. Ellen y Eleanor se sentaron juntas en la primera fila de sillas que nadie se había molestado en reorganizar, compartiendo un trozo de pastel de limón y hablando como si se conocieran desde hacía décadas. El tendedero fue lo que no esperaba. Lo había colgado entre los dos robles como un pensamiento secundario. Pinzas de madera, tarjetas en blanco, un par de bolígrafos. Escribe algo, cuélgalo, o no. Sin presión. Para las 9, el tendedero estaba lleno. Caminé a lo largo de él, leyendo bajo las luces de cadena. Gracias por ser el vecino que paleaba mi entrada cada invierno. Eleanor, salvaste mi trabajo cuando nadie más quería escuchar. Emily, arreglaste la estantería de mi hija y no aceptaste un centavo. Sarah Cat, volé 4 horas porque algunos viajes valen la pena hacerlos 2 veces. Entrenador Miller. Cada tarjeta era un recibo de algo real. No grandes gestos, no momentos de Instagram, solo la pequeña evidencia acumulada de 2 vidas vividas en conexión genuina. Una tarjeta cerca del final de la línea estaba escrita con una letra que no reconocí. No conozco a la novia ni al novio. Soy un acompañante, pero ojalá todas las bodas se sintieran así. Me quedé en el muelle a las 9 de la noche y miré el río. El agua era cristal negro. En algún lugar río arriba, Whitehaven Resort estaba organizando la actuación de otra persona. Aquí en este muelle, con platos de potluck y notas manuscritas, y un esposo que olía a serrín y bizcocho de limón, tenía todo lo que me habían dicho que no merecía. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Ese tendedero de notas, cada una escrita a mano por alguien que se presentó. No pedí discursos. No contraté a un coordinador. La gente simplemente escribió lo que sentía. Si has llegado hasta aquí en la historia, tú también eres una de las mías. Dale me gusta, comparte esto con alguien que necesite escucharlo, y sigamos. 3 días después de la boda, mi teléfono sonó mientras desempacaba regalos en la cocina. Era Nina. Así que dijo, de la manera en que los periodistas dicen así que cuando están a punto de decirte algo que cambiará la magnitud de tu semana. El artículo se publicó esta mañana. Se llama, La boda del taller, una celebración construida a mano. Qué bien, dije, poniendo un tazón para mezclar en el mostrador. Tiene un vídeo de 4 minutos. Ceremonia, el lugar, las notas en el tendedero, el atardecer, una pausa. Va por 50,000 vistas. Me senté. 50,000. Mi editor quiere que lo presente a medios regionales. Sara, esto tiene potencial. Para el mediodía, estaba en 100,000. Observé cómo el número subía en mi teléfono como un termómetro. Nadie me había pedido que revisara. Los comentarios comenzaron a llegar. Así es como se ve una boda real. He estado en bodas que costaron 10 veces esto y no sentí nada. ¿Quién se suponía que debía sentarse en esa silla vacía? La silla vacía. La habían visto. La cámara de Nina se había detenido en ella durante 3 segundos. Lo suficiente para que la tarjeta de nombre fuera legible. Lo suficiente para que la ausencia se sintiera. Para la tarde,
200,000 personas que nunca había conocido compartían clips de nuestros votos, de las notas del tendedero, del momento en que el río atrapó la última luz y el taller se volvió dorado. No compartían una boda. Compartían algo que reconocían, un hambre de lo real en un mundo que les había estado alimentando lo curado. No sabía cómo sentirme. Había pasado un mes construyendo algo pequeño y honesto. Y ahora Internet estaba haciendo lo que Internet hace, convirtiendo la intimidad en contenido, la ternura en tráfico. No estaba mal. Simplemente no estaba planeado. Logan entró del taller alrededor de las 10, me vio mirando mi teléfono y se inclinó sobre mi hombro. ¿Cuántas? 400,000. Me besó la coronilla. Tu boda es más popular que tú. Me reí, pero en algún lugar de mi pecho, un nudo se estaba formando porque sabía quién lo vería después. Sabía que al algoritmo no le importaba la privacidad. Y sabía que en algún lugar de una casa que olía a Chanel número 5 y actuación, mi madre estaba a punto de ver a su hija excluida volverse visible para 2 millones de extraños. Para el cuarto día, el vídeo había superado los 2 millones de vistas. Fue recogido por 3 blogs de estilo de vida. Un grupo de Facebook de mujeres con 800,000 miembros lo compartió con la leyenda, así es como deberían ser las bodas. Una locutora de radio en Carolina del Norte lo mencionó durante su programa matutino. La novia del taller, me empezaron a llamar, un título para el que no había audicionado. La historia a la que todos se aferraron no fue el lugar o los votos o la cena potluck. Fue la silla. Novia deja silla vacía para madre que se negó a venir. Ese fue el titular que se difundió más rápido, no el que escribió Nina. La pieza de Nina fue cuidadosa, respetuosa, contextual. Pero Internet no hace contexto. Hace titulares. Y ese titular tocó una fibra tan profunda que bien podría haber sido un empaste. Mi teléfono se convirtió en algo que evitaba. Solicitudes de entrevistas de programas matutinos, mensajes de extraños, correos electrónicos de revistas de bodas que querían presentar la antiboda. Rechacé la mayoría de ellas. No había construido ese día como una marca. Lo había construido como un límite. Pero un comentario me detuvo. Estaba enterrado en el hilo de Facebook, publicado por una mujer llamada Brenda, de 52 años. Foto de perfil de un perro y un atardecer. Mi mamá me hizo lo mismo. Hace 15 años, me dijo que mi prometido no era lo suficientemente bueno. No vino a mi boda. Tuvimos 40 invitados en un patio trasero. Sin vídeo, sin artículo, nadie lo vio. Ver tu silla me hizo sentir menos loca. Gracias. Lo leí 4 veces. Luego leí las respuestas. Cientos de ellas. Mujeres de 40, 50, 60 años compartiendo la misma historia con diferentes palabras. Excluidas de bodas, días festivos, eventos familiares. Se les dijo que no eran suficientes. Se les dijo que arruinarían el ambiente. 2 millones de personas habían visto mi boda. Y lo que más recordaron no fue el vestido o los votos o el atardecer sobre el río. Fue una silla vacía, una sola pieza de mobiliario que no contenía nada más que el peso de una pregunta que nadie quería responder. ¿Por qué no estaba ella allí? A veces lo más ruidoso en una habitación es lo que falta. Madison envió un mensaje de texto primero. 5 palabras, sin puntuación. Mamá vio el vídeo. Sin felicitaciones. Sin hermosa ceremonia. Solo una actualización de estado entregada con el rango emocional de un mensaje de voz de tu dentista. Luego el tío John llamó. Su voz era diferente esta vez. No cautelosa, no cuidadosa, sino espesa con algo que no podía nombrar. Tu madre lo vio 3 veces, dijo. Me llamó después de la segunda vez. Estaba llorando. Sara, realmente llorando. Me senté al borde de la cama. El reloj de la mesita de noche hacía tic-tac, algo que nunca había notado antes. Ella sigue diciendo, se suponía que yo debía estar allí. Esa era mi silla. John continuó, y le dije, Carol, siempre fue tu silla. Elegiste no sentarte en ella. Hizo una pausa.
Ella no discutió. Esa podría ser la primera vez en 40 años. El teléfono sonó de nuevo 20 minutos después, con el nombre de mi madre en la pantalla. Contesté al cuarto timbre, que eran 2 timbres más de los que solía necesitar y 2 timbres menos de los que casi la dejé pasar. ¿Por qué pusiste una silla para mí? Su voz estaba quebrada, despojada de la actuación que había estado escuchando durante 34 años. Debajo había algo más pequeño, más viejo, más joven. La voz de una mujer que había pasado tanto tiempo controlando el escenario que había olvidado cómo hablar sin un guión. Porque te quería allí, mamá. Siempre te quise allí. Simplemente dejé de rogarte. Silencio. El reloj hizo tic-tac. Comenzó a llover afuera, suave e incierto. Esa gente en el vídeo dijo. Realmente vinieron por ti. Cada uno de ellos. Otro silencio más largo esta vez. Y luego, justo antes de que colgara, antes del clic y el aire muerto y el regreso a la quietud de mi dormitorio, escuché algo que no había escuchado de mi madre en décadas. Un sollozo. No teatral. No actuado para una audiencia. No el tipo que produjo en la boda de Madison para el fotógrafo. Un sonido real, feo, involuntario que no pudo controlar y no intentó hacerlo. Colgué el teléfono. Logan estaba de pie en la puerta con 2 tazas de té. Lloró, le dije. Se sentó a mi lado. Ninguno de los dos habló. Algunas cosas no necesitan palabras. Necesitan tiempo. Y el tiempo era algo que finalmente estaba dispuesta a dar en mis propios términos. 2 días después, mi tía Bárbara me dijo que Carol había leído el artículo completo. Nina había hecho algo que yo no esperaba. Había enumerado la conexión entre cada invitado y la pareja. No los 120, solo los que habían accedido a ser citados. Pero fue suficiente. Una columna de nombres y razones impresas junto al vídeo como subtítulos en un museo. La señora Eleanor Tillman, vecina, trajo sopa durante cada enfermedad durante 7 años. David y Emily Parker, colegas, ayudaron a Sara a mudarse de apartamento a medianoche durante una inundación. El entrenador Miller, entrenador de softball de la escuela secundaria, condujo 4 horas para asistir. Susan, primera clienta del taller de Logan, asistió a la boda del hombre que reparó el barco de su difunto esposo. Bárbara dijo que Carol leyó cada entrada como uno lee una acusación. Lentamente, con cuidado, con la creciente comprensión de que cada línea era evidencia de algo que había pasado por alto, no evidencia de riqueza, no evidencia de estatus, evidencia de presencia, de sopa en la puerta, de mudanzas a medianoche, de viajes de 4 horas. De deudas pagadas con pasteles y carpintería, y el simple acto de saber el nombre de alguien. Carol llamó a Madison después. Bárbara escuchó el comienzo de la conversación. ¿Leíste el artículo?, preguntó Carol. La respuesta de Madison, ¿y qué? Tuvo suerte con un vídeo. Nuestra boda fue 10 veces más grande. Más grande. No mejor. No más amorosa. No más honesta. Más grande. Una palabra que mide metros cuadrados pero no sustancia. Una palabra que cuenta cabezas pero no corazones. Bárbara dijo que Carol se quedó en silencio después de eso. No el silencio estratégico que desplegaba cuando planeaba su siguiente movimiento. Un silencio diferente. El tipo que ocurre cuando algo que has estado construyendo toda tu vida se mide contra algo construido con manos y bizcocho de limón y $3.800 y lo tuyo se queda corto. No sé qué pasó en la cabeza de mi madre esa noche. Yo no estaba allí. Bárbara no estaba allí. Nadie estaba allí. Solo Carol, sola en su sala de estar con una computadora portátil llena de extraños que conocían a su hija mejor que ella. Y por primera vez, según Bárbara, quien lo escuchó de John, quien lo escuchó de la propia Carol, no cogió el teléfono para manejar la narrativa. No llamó a nadie para explicar. No lo manipuló. Simplemente se sentó allí, aprendiendo lo que se sentía al estar del lado de afuera. La carta llegó un jueves, una semana después de que el vídeo alcanzara los 2 millones. Sobre sencillo, la letra de mi madre en el frente, pero diferente del devolver al remitente, que había regresado semanas antes.
Esa letra había sido firme, decisiva, una puerta cerrándose. Esta era más temblorosa. Las letras se inclinaban ligeramente, como si hubieran sido escritas por una mano que no estaba segura de merecer sostener la pluma. La abrí en la mesa de la cocina con una taza de café que no bebí. Vi el vídeo 7 veces. Esa fue la primera línea. Sin saludo, sin preámbulo, solo el hecho establecido como un primer paso en terreno desconocido. Cada vez vi algo nuevo. La tercera vez noté el pastel de limón y recordé que me dijiste que la madre de Logan lo horneó. Nunca la conocí. La quinta vez vi las notas en el tendedero y leí todas las que mostraron en cámara. La sexta vez miré las sillas e intenté contar a las personas que reconocí. Encontré 6 de 120. 6. Una pausa en la escritura. Pude ver donde la pluma se había levantado y vuelto a posar, dejando un pequeño punto de tinta. La séptima vez, solo miré la silla. 4 líneas más, cada una más corta que la anterior. No sé cómo arreglar esto. No estoy segura de saber cómo, pero sé que la silla era real, y sé que debería haber estado en ella. Ni lo siento. Ni te quiero. Sin explicación para los años de recortes, la invitación de vuelta, las llamadas a la familia, el álbum con mis fotos eliminadas. Solo esto, una admisión de que la silla existía, que era para ella, y que ella debería haber estado sentada en ella. Fue lo más cerca que mi madre había estado de la honestidad, y estaba escrito con una letra que nunca antes le había visto. Incierta, humana, pequeña. Leí la carta 3 veces. Luego la puse en el libro de cocina de mi abuela entre la página del peach cobbler y la lavanda prensada de la invitación que había devuelto. No le respondí, no porque no quisiera, sino porque algunas puertas necesitan permanecer abiertas sin ser empujadas. Si ella entra, tiene que ser con sus propios pies. 3 meses después de la boda, el vídeo tenía 3.2 millones de vistas, y yo había dejado de contar. La vida había vuelto a la forma que se suponía que debía tener. Logan estaba de nuevo en el taller, lijando y midiendo y hablando con la madera como algunos hombres hablan con los perros. Con paciencia, afecto y bajas expectativas de ser comprendido, el aserrín había vuelto. El olor a aceite de linaza había vuelto. El ritmo del martillo, la lija y la medida había vuelto. Mi práctica de mediación había mejorado. No directamente por el vídeo, pero algunos clientes lo mencionaron cuando llamaron. Vi tu boda, dijo una mujer durante la entrevista inicial. Pensé que si podías manejar eso, podrías manejar a mi casero. No discutí la lógica. Eleanor y Ellen se habían hecho amigas. Amigas de verdad. De las que se llaman los martes por la tarde sin razón. Ellen venía una vez al mes y se sentaban en el porche de Eleanor bebiendo té dulce y hablando de cosas de las que yo no era partícipe. Tus 2 madres, las llamó Logan. No lo corregí. Madison, silencio, completo y total. No había llamado desde el mensaje de texto Linda. No había comentado el vídeo. Existía en el espacio entre la historia y la secuela. Presente, sin resolver, pero aún no lista para entrar en la habitación. No la perseguí. Algunas personas necesitan llegar a la puerta por sí mismas, y empujar solo hace que la cierren con llave. Carol, un mensaje de texto hace 2 semanas. 5 palabras que le habían llevado 61 años escribir. La receta de pastel de limón de Ellen. ¿Podrías preguntarle? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No era una disculpa. No era una rama de olivo. Era algo más pequeño y quizás más valiente. Un reconocimiento de que Ellen existía, de que la receta de Ellen existía, de que mi mundo contenía cosas a las que ella no tenía acceso. Y ella estaba, por primera vez, preguntando en lugar de exigir. Le reenvié el mensaje a Ellen. Ella envió la receta en menos de 1 hora junto con una nota. Dile que el truco es la mantequilla fría. Logan terminó de restaurar Segundo Aliento esa semana. Lo botó un domingo por la tarde. Eleanor y Ellen se sentaron en el muelle viendo el barco deslizarse en el agua, con las velas blancas atrapando el viento por primera vez en 60 años. Hermoso, dijo Eleanor. No estaba mirando el barco. Estaba haciendo peach cobbler un sábado cuando el libro de cocina se abrió en la página equivocada, o la correcta.
La encuadernación estaba agrietada. Siempre lo había estado. Desde que lo rescaté de la acera hace 8 años, la mañana después de que vaciaran el apartamento de mi abuela y mi madre decidiera que el libro de cocina era un estorbo. Lo había llevado a casa en una bolsa de la compra, limpiado los daños por agua de la cubierta y lo había guardado en el estante de la cocina desde entonces. Se abrió en la página entre el peach cobbler y el apple crumble. La página donde había prensado la lavanda seca de la invitación de vuelta. Y junto a la lavanda, la carta de Carol, doblada 2 veces, metida como un marcapáginas. Miré la página de abajo, la letra de mi abuela, desvanecida pero legible, en el margen junto a la receta de cobbler, para cuando vengan invitados si quieras que se queden. Había escrito esa instrucción como escribía todo, prácticamente, como si la hospitalidad fuera una receta en sí misma. Pela los duraznos, engrasa el molde, hazlos sentir bienvenidos, haz que quieran quedarse. Mi abuela había entendido algo sobre reunirse que mi madre nunca aprendió. No invitas a la gente para impresionarla. Los invitas porque la mesa es mejor con ellos. Miré el libro de cocina en mis manos, sus capas visibles como estratos geológicos. Las recetas de la abuela escritas a lápiz y tinta desvanecida. Mi lavanda prensada. Los ajustes de pastel de limón de Ellen garabateados con bolígrafo azul durante su visita. La carta de Carol doblada pequeña y descansando entre las páginas. La letra de 4 mujeres en un libro. 3 de ellas habían aparecido. Una aún estaba encontrando su camino. Comencé a pelar duraznos. La cocina se llenó con el olor a azúcar y mantequilla y fruta que era mejor por haber sido un poco magullada antes de ser horneada. Llamé a Eleanor. Ven esta noche. No traigas nada. Puse la mesa para 4. Logan, Eleanor, Ellen, que casualmente estaba de visita ese fin de semana, y yo. Cuando el cobbler estuvo listo, corté 5 trozos. Puse el quinto en un plato pequeño y lo dejé en el mostrador junto al libro de cocina. Viejos hábitos, supongo, o esperanza, una de esas. Volví al taller una noche de septiembre, 3 meses después de la boda y mucho después de que alguien preguntara por el vídeo. Las luces de cadena seguían encendidas. Logan las había dejado porque le gustaba cómo se veían por la noche y porque quitarlas se sentía como admitir que algo había terminado. Las flores silvestres se habían secado en sus frascos de Mason, los pétalos rizados y marrones, aún hermosos de la manera en que las cosas son hermosas cuando han cumplido su propósito y no pretenden lo contrario. Las sillas habían sido apiladas contra la pared, todas excepto una. Todavía estaba allí. Primera fila, lado derecho. La tarjeta de nombre estaba desgastada ahora. La lluvia la había alcanzado a través de las puertas del garaje una noche, pero la palabra seguía siendo legible. Mamá, escrita con tinta azul, sin firmar. Me senté en ella. El río se movía lentamente, como siempre lo hace en septiembre cuando el calor del verano se rompe y el agua recuerda cómo tomarse su tiempo. A través de las puertas abiertas, podía ver el muelle, los abedules, el buzón que todavía no coincidía con la casa. Podía ver la ventana de nuestra cocina iluminada y a Logan moviéndose detrás de ella, preparando la cena como lo hacía todo, con cuidado, sin prisas. Con la tranquila confianza de un hombre que confía en el proceso. Mi madre dijo que arruinaría el ambiente, pero la verdad es que simplemente creé el mío propio. Me senté en esa silla por un tiempo. No recé. No pedí deseos. No compuse discursos ni planifiqué conversaciones. Simplemente me senté donde ella se suponía que debía sentarse y miré el mundo a través del marco que ella habría visto. El río, las luces, el barco, las tarjetas de nombre moviéndose ligeramente en el aire de la tarde, la vida que su hija había construido sin su permiso. Luego me levanté. Dejé la silla donde estaba. No me llevé la tarjeta de nombre. No doblé la silla ni la apilé con las otras. Simplemente la dejé. Mirando al río, mirando las puertas abiertas, mirando la tarde. Algunas sillas se quedan vacías. No como castigo, no como invitación, simplemente como prueba de que siempre hubo espacio. Volví a la casa. Logan tenía las ventanas abiertas. La lavanda de Eleanor estaba floreciendo a lo largo del camino, morada y afilada y viva. Y la luz de la cocina estaba encendida, cálida,
constante, el tipo de luz que se puede ver desde lejos. El tipo que dice, vuelve a casa. Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia no trata de venganza. Trata de elegir tu propia lista de invitados para la vida. Si alguna vez has tenido que dejar una silla vacía para alguien que eligió no aparecer, te veo. Deja un comentario. Cuéntame sobre tu silla. Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción. Hay otra esperándote. Hasta la próxima.